el 1 de septiembre, habíamos quedado en el cálculo o determinación de las ecuaciones para el error en estado estacionario. Nos falta hacer un pequeño ejemplo para un poquito sustentar estas ecuaciones. Luego, si no hemos hecho, luego hay que hacer el error en estado estacionario de una función de transferencia que tenga una retroalimentación como función de transferencia también. Ya no sería retroalimentación unitaria. Hay que modificar un poquito la ecuación, pero con un artificio se puede hacer. Bueno, entonces, hoy es 7. Ejemplo del error estacionario. Entonces, si tenemos un sistema en el plano S, y vamos a tomar un tiempo de muestreo de 0.5 segundos. Entonces hay que calcular o determinar el error en estado estacionario de este sistema en el dominio Z, por supuesto. Entonces, para ello, primero vamos a discretizar esto. Evidentemente, esto va a ser S más 2 más 5J. S más 2 menos 5J. Es una señal oscilante, atenuada, porque está en el semiplano izquierdo. Entonces, vamos a agarrar la transformada Z y un tiempo de muestreo de 0.5. Para ello voy a recurrir a la computadora MATLAB. Bueno, espero que se vea un poco nítido. Estimo que ya han cambiado las resoluciones. A ver. Entonces simplemente vamos a hacer una discretización y voy a utilizar, a ver cuál usamos. Este de acá. Sería 2 más 5i. 5i. Tiempo de muestreo. Ya está. Y como vemos, tiene una parte oscilante. Y ahí está la función de transferencia discreta. Vamos a llevarlo esto al dominio. Primero admitiremos ellos mediante Simulink. Copiaremos uno que ya está hecho.
Bien, acá tenemos la función de transferencia en el dominio S, en el dominio discreto, y acá una forma de cómo podemos modificar la ganancia y, y eso nos va a ayudar a mejorar, a disminuir el error en estado estacionario. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Primero esto eliminaré, le vamos a renombrar. Entonces, en el dominio S de Laplace, y tenemos, esto sería el error en estado estacionario para el dominio continuo. Esto para el dominio Z. Esto va a ser lo mismo. Más o menos se estabiliza a 10, así que voy a cambiar parámetro de simulación. Y lo llevamos acá.
esta es la simulación. Ahora hay que ver con números qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces acá, a ver, vamos a ver si está. No, acá le pondremos nomás. Era 0.041, 609, Z más 0.017, 866. Eso estoy copiando de acá. Es la ecuación o la función de transferencia. Es esta, ¿no? Bueno, ahí está eso. Entonces, volviendo a escribir, acá sería z cuadrado más 0.58945, z más 0.13534. Ya. Ahora, según la teoría que hemos desarrollado, el error en estado estacionario para un sistema retroalimentado como esto, es decir, esto lo vamos a llamar G de Z, así. Entonces, el error en estado estacionario estaba dado por nuestra ecuación límite, bueno, en este caso es la entrada, es un escalón unitario. Este es el escalón. Entonces es límite, bueno, numerando, límite cuando z tiende a 1, 1 menos z a la menos 1, por x de z, 1 más g de z. Si x de z es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, escalón, ¿no? Entonces el error en estado estacionario estaba dado como 1 sobre 1 más el límite cuando z tiende a 1 de g de z. Eso lo habíamos llamado 1 sobre 1 más ka, me parece. Ka es límite cuando z tiende a 1 de g de z. Esto es de todo esto, entonces va a ser 0.04169 más 0.017866 dividido entre 1 más 0.584 58945 más 0.13534. Entonces Ka vale un número. Eso podemos también hacerlo por acá. Olival NZ Olival de Z
y luego hacemos el error en estado estacionario, va a ser 1 dividido entre 1 más A entre B. Sería 0,996666, o sea, prácticamente casi 1. O sea, es muy grande el error en estado estacionario. Solo podemos verificar tanto en esto como en este otro. Es decir, 1 menos, o sea, esto sería 0,33. Si lo voy a expandir esto de acá. Esto va a llegar a 0,033. Está 0,035, un hito más. 33, 3, 3, 3, 3, eso va acá, ¿no? Entonces podemos imprimir esto. Ya. Entonces KA, uy, ah, ¿qué pasaba? ¿Están saliendo de alguna clase? Bueno, era o es A entre B. Aquí lo vamos a hacer ese cálculo. Entonces KA es 0,594753. B es 1,724783. Esa división sale 0,0344825 y el error en estado estacionario, que es 1 sobre 1 menos, perdón, más KA, sale 0,9666667. Eso hace que esto sea, lo haré un poquito más corto esto. Esa parte es 0,030 o 33333. 4, digamos ahí. Y esta parte, que es el error en estado estacionario, es 0,9666667. No, no se ve ahí. ¿De acuerdo? Entonces nuestras formulitas sí nos van a describir
cuál es la magnitud sin estar haciendo la simulación. Ahora, de acuerdo a lo que podemos utilizar una función de transferencia diferente al escalón perdón, a una señal de entrada diferente al escalón unitario, vamos a poner una rampa. Si bien acá es estable, el sistema es estable, pero es de tipo cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando las plantas son de tipo cero, tenemos una entrada en escalón, el error va a existir, no es que va a ser infinito. Pero ¿qué pasa si vamos a reemplazar entonces, una rampa? Evidentemente acá no le va a seguir a la entrada, ¿no es cierto? Entonces el error va a ser grande. Lo propio va a ocurrir aquí, por supuesto. Tomaré un valor más grande que 10 de tiempo de simulación. Ponemos 50. Como verán, esa distancia se va abriendo, por lo cual el error va creciendo. Obviamente, en la práctica, esto es teórico, ¿no? Esto decimos que va a ir al infinito, pero en la práctica nunca vamos a tener una señal que va a ir creciendo en forma indefinida. En algún momento tiene que estabilizarse, es decir, tiene que llegar a ser un escalón, no puede ser rampa en forma indefinida. Así que el error en algún momento va a llegar a ser una constante también, no se va a volver infinito, como teóricamente podemos calcular mediante nuestras ecuaciones ante una entrada rampa, porque en esa entrada rampa se considera que la señal no está acotada, la señal de entrada o referencia no está acotada, por lo tanto puede tender a infinito. Por eso es que el error en el estado estacionario, este tipo de sistemas puede llegar a ser infinito en el cálculo, pero en la práctica no ocurre eso, les vuelvo a repetir. Siempre va a haber un momento en que tiene que estabilizarse y llegar a ser un escalón. Bueno, acá nada más lo llevaremos aquí. Ahora tenemos esta otra carga, pero esta carga dice que es potencia constante. Si es potencia constante, Entonces acá, si el sistema es de tipo cero y la entrada es un escalón, o perdón, es una rampa, entonces el error en estado estacionario tenderá a infinito. Y eso lo teníamos. Si n es cero, que es el tipo de la planta, entonces el error en estado estacionario es infinito, ¿no es cierto? Teóricamente eso podemos concluir, pero vuelvo a repetir, esto es teórico, en la práctica no va a ocurrir esto. O sea, se va a acotar en algún momento. Entonces, para ese tipo de regulación, digamos, queremos que vaya de alguna forma y
en ese, digamos, en ese movimiento, no tiene que haber una brecha entre la posición teórica y la posición real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que insertar un polo en el origen para que pueda ser de tipo 1. Me voy a explicar un poquito con esta gráfica. Yo quiero llevar a la posición de un brazo escara, por decirles algo, quiero llevar a través de esta trayectoria. Entonces quiero que el sistema siga con el menor error posible, o sea, cero en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar el tipo de la planta, es decir, colocar un polo en el origen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Ah, cero. Vamos a ver acá. Y ahí tenemos un error en estado estacionario, cero, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar esto en nuestro simulador. Acá. Esto va a ser, está bien, 4, 29 y 0. O 29. Bueno, en un tiempo relativamente grande va a llegar allí, eso vamos a averiguar. Ah, perdón, he hecho un error acá. Volviendo a nuestra teoría dice que si es de tipo 1 es una constante. Perfecto. En mis cálculos no he modificado el acá. Eh, debería ser 1 sobre AB. Exacto. Entonces, para escala 1, o perdón, para entrada rampa, tenemos esto. A de Z, Z sería A entre B, es una constante. Si esto está, no he modificado mi. Lo anterior estaba calculando solamente para, ahora sí.
Ups. A ver, aquí me está. Vamos a calcular eso teóricamente acá. Entonces, si aplicamos un polo en el origen, el estado estacionario es límite cuando z tiende a 1, de 1 menos z a la menos 1. La entrada es escalón, o perdón, rampa, y para una entrada rampa tenemos esto. Tz a la menos 1, 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. KB creo que lo llamamos, va a ser el límite cuando z tiende a 1. G de z. Entonces acá faltaría multiplicar acá no es una división, simplemente me falta el factor 1 menos z a la menos 1. Entonces, esto lo podemos modificar un poquito haciendo z menos 1 entre z, g de z. Oh, hay que hacer el límite. Entonces, KB va a ser igual a z menos 1 por a de z, z oh, por b de z. Así. Entonces hay que multiplicar al numerador todavía acá. Vamos a llamar nz1
que va a ser el convolución. Pero previamente voy a definir por acá. PD igual uno, uno. Incis nada más por hacer eso. Menos. Z menos 1. Ya está. Ya. Entonces, con la nueva entonces aplicando ese polo, nuestra función ahora ha quedado como 0.0099838 z cuadrado más 0.016474 z más 0.0032793. Acá es z cubo menos 0.411055 z cuadrado menos 0.45411 z menos 0.13534. Ahora, KB tendría que ser z menos 1 entre z por todo esto. 0.0099838 z cuadrado más 0.016474 z más 0.00
32,793 entre z cubo menos 0.41, 0.55 z cuadrado menos 0.4544 z, 0.13534. Eso, por supuesto, acá falta el límite. Cuando z tiende a 1, acá también límite cuando z tiende a 1. Esto va a ser 0. Acá también sale 0. Como se puede ver, b va a ser 0. Entonces 0 sobre 0, acá en algún momento tiene que ser una constante. Hay que levantar esa indeterminación. Podemos utilizar tal vez Hopital. Veré primero cómo da esta multiplicación el dd. NZ. En el numerador va a dar todo esto. A ver. Entonces voy a imprimir acá. Paréntesis NZ1 con DZ. Claro, este es el numerador, es mayor que el denominador. Entonces hay que hacer en el denominador, hay que poner n, no, d de z. Sí. Previo. Sí. Dos, tres, cuatro. Sí hay un error que me está lanzando acá. Me he hecho la multiplicación. ¿Dónde está el error? Sí, no he actualizado eso.
No he actualizado, simplemente he hecho la convolución y no lo he cargado nuevamente a dz como en este caso. Ahora sí ya tenemos esta operación. Estas dos, cabe sale entonces Z1 es 0.0099838 Z cubo más 0.0064907 Z cuadrado menos 0.03695 Z menos 0.0032793. Acá abajo Z a la cuarta menos 0.41055 Z al cubo menos 0.45 411 Z cuadrado menos 0.13534. Ya. Ahora sí. Rival volveremos en Z1. Están lanzando pequeñito, ¿no? Este es Z. Por menos. Si voy a derivar. Va a quedar 0.03. Voy a usar la calculadora directamente. Ya. Esto aproximadamente sale el resultado 0.01724, que vendría a ser, en el numerador sale 0.02973 y en el denominador sale 1.722479. Entonces aquí hay un error constante. Esto es constante, por lo tanto, el error en estado estacionario va a ser 1 sobre KB, 1 sobre 0.024
a ver esto. Más o menos sale 58,0046. Vamos a ver esto acá. Si esta distancia debería ser 58, digamos, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo más pequeñito, hasta 100, para poder apreciarlo. Tal vez un poco más, unos 550. Un poco más tendría que ser. Eso pues tendría que ser esta distancia. A ver, vamos a... Y eso es un error constante. Aproximadamente 58 esa distancia. 0046. Salvo que hubiera cometido como algún cerito por ahí, pero podemos volver a revisar esto, porque da una indeterminación y la única forma de levantar esa indeterminación es por Hopital. Ah, así que derivamos el numerador, derivamos el denominador y lo igualamos o lo evaluamos en 1. Espero que esa operación es esta, ¿no? Cubo. De todas maneras, les voy a pasar este polinomio, que es la multiplicación. ¿Qué es esto? Lo mismo. Entonces vamos confrontando. Luego derivamos. En su derivada es esto. 3 por. Aquí es 2 por todo aquello. Y menos esto. Esta parte ya se ha hecho 0. Acá sería 4z al cubo, perdón. Pero al evaluar al 1 no hay ningún problema. Y esto 3 veces por todo esto, z cuadrado. 2 veces por todo esto, menos 0,13. Entonces, esa operación da esto que está acá y KB da este valor. El inverso nos da una constante. Entonces, acá tenemos esa constante que se muestra acá. Podemos incrementar un polo más. Eso va a eliminar el error en estado estacionario. Tal como decía en esta parte. Acá hemos incrementado de 0 a tipo 1 y el error se ha hecho constante. Incrementamos un polo más, lo llevamos a tipo 2, tendría que eliminarse el error.
Y eso podemos hacerlo en el entorno de simulación. ¿Dónde está? Primero vamos a obtener los polos. Ahí estoy incrementando un polo más, ¿perdón? Entonces, aquí ahora tengo que hacer con... directamente. Bueno, este no nada que ver. Este sería. Llevamos acá. Aquí vamos a incrementar un polo más en el origen. Solamente esto vamos a ver. Hay oscilaciones que en algún momento va a llegar a igualarle. Uh, Está inestable esto. Más bajo. Eh, Vamos a ver que la ganancia también influye en la estabilidad. Podemos modificar em, el error en estado estacionario hasta que de alguna manera se vuelva más pequeño, pero no lo vamos a eliminar. Entonces, la ganancia acá juega un papel importante. Veremos cómo está. Y ahí está. Eso es por la ganancia, digamos. Ya estamos ya llegando al... Y va a llegar.
En algún momento le va a encontrar nuestro... Y por supuesto, todo esto es válido si es que el sistema es estable. Eso es lo que también hay que comprobar. Y para ello, obviamente, si recurrimos al lugar de las raíces, van a ver que las trayectorias, el locus, sí, es críticamente estable. Fíjense, el hecho de que tengamos estos dos polos acá está llevándolo a, o sea, hay una ganancia muy, muy, muy pequeña, cada debe ser bien pequeña como para que no salga de esto. Entonces, ahí ya es un poco difícil, digamos, al incrementar simplemente los polos en el origen, puede que no llegamos a estabilizar o que la ganancia tiene que ser muy pequeña. Si tú también lo vamos a... Acá, con el criterio de incrementar el tipo de la planta a n igual a 2, con el objetivo de eliminar el error en estado estacionario, nos encontramos con la ganancia debería ser muy pequeño por cuanto la planta presenta una inestabilidad, por lo cual no es posible aplicar el teorema del valor final. Para otro tipo de plantas, por ejemplo, podría ser que tengamos acá un otro polo, de alguna manera podría mejorar, digamos, ese error, ¿no? O sea, podríamos reducir ese error. Y eso tal vez lo podamos colocar acá. -2 era -4. Aún así, habría que acercar un poco más. Bueno, tiene que haber una planta que de tal manera que por alguna razón podamos llevar esta a esta parte y esto de alguna manera doblarlo aquí. Entonces, ahí ya tendríamos un sistema estable y podríamos trabajar
en que ese error de estado estacionario para una señal de tipo rampa sea prácticamente cero. Si verificamos en la literatura, a ver, voy a ver. Vamos a ver. No, no presenta ningún. O sea, siempre hay algo de oscilación ahí arriba, pero el asunto es trabajar con la ganancia acá, para que sea lo más pequeño y sea estable el sistema. Bueno, como les decía, esto nunca va a ser hasta el infinito. En algún momento se tiene que estabilizar, por lo cual vamos a llegar que, si ven, va a llegar con un pequeño error, pero ahí el error en estado estacionario va a tornar a ser cero. Porque para una entrada en rampa puede haber un error en estado estacionario, pero cuando la señal ya cambia a escalón, ese error se elimina. Vamos a hacer esa prueba acá en acá. Bueno, este es ya con dos polos. Entonces, con un polo decíamos que teníamos un error en estado estacionario con una señal rampa. Ahora lo vamos a cambiar a escalón y tendría que eliminarse ese error. O uh, 100 más o menos. No, está bien, está bien. 100. Bueno, en este caso, de rampa ha cambiado a escalón. En ese momento se elimina el error en estado estacionario para esta planta, ¿no? Lo único que estamos haciendo es añadir un polo en el origen o eliminar ese polo en el origen. O este no es válido. Bueno, en este caso la señal de entrada va a ser una rampa y luego se estabiliza. Entonces, esta señal, cuando tenemos el escalón, el error en estado estacionario tiende a cero. Bien, entonces no siempre es posible ir incrementando los polos en el origen. Podemos llevar a la inestabilidad al sistema, por lo cual ya no es posible calcular los errores en estado estacionario. Bueno, ahora trataremos un sistema. A ver,
si el sistema tiene retroalimentación no unitaria. Es decir, tenemos, a ver, G de Z. Una estructura de esta forma. Entonces podemos, mediante un artificio, transformar a este tipo de funciones, G de S o G de Z. Y aquí vamos a hacer H de Z menos 1. Que en definitiva es este mismo. Eso obviamente se puede demostrar, pero acá, si esto es positivo, esto es negativo, podemos encontrar la función de transferencia de esto, algo como la parte directa sería G de Z, uno más la parte directa por la parte retroalimentada. Bien, esta estructura ya lo hemos analizado y es más E sub 0 de Z, donde G sub 0 de Z es aquello, G de Z, 1 más G de Z por H de Z menos G de Z. Esto sería Y de Z y X de Z. Entonces el error en estado estacionario que habíamos analizado ya acá sería como el límite cuando Z tiende a 1 de 1 menos Z a la menos 1 de X de Z 1 más G0 de Z, donde G de 0 de Z es esta de acá. Entonces, de esa forma, podemos aplicar nuestras ecuaciones para este tipo de sistemas. Buscaremos un programa que era...
El programa que, bueno, va a estar está con ustedes en el Classroom es ERACT 1.2020.m. Ese es el programa donde damos el polinomio. Cerraremos este. Vamos a analizarlo para después. Y tenemos una función de transferencia del que estamos escribiendo acá. Sería G, que es esta de acá, 1 más G por H menos 1. Bueno, aquí ya lo he desarrollado. Este es un sistema. Acá vamos a... Entonces sea una planta un sistema con es una plantita relativamente grande para no tener problemas de añadir más polos porque estamos añadiendo polos acá. A ver. Tercero plano S. Esto es -1 -4. J5 menos J5. Esto es G de S. Y el otro, vamos a poner, a ver. Aquí está poniendo -2, -1 y -3. Ya que está hecho esto, acá directamente voy a modificarlo. Ya, es el -1 está, el -2, más -5. Y hay otro polo por acá, -3. Y para el HDS está en -3, -2, J4, -J4. Y esto es en -3. Muy bien. Lo que vamos a hacer es obtenemos la función de transferencia en el dominio S todavía. Todo vamos a trabajar en el dominio S. Calculamos el error en estado estacionario ante una entrada escalón. Y luego discretizamos. En esta parte es donde vamos a discretizar. Lo copiaremos. No está bien esto acá. Y está el programa. Y bueno, aquí vamos a ir dando los resultados. Un sistema relativamente grande.
Entonces GT ya tenemos acá, como indica esto, es una función de transferencia de esta naturaleza. Bueno, todavía es H, es en el dominio S está todavía. Entonces GT es todo esto, tal como se muestra acá. Luego G sub 0 es esto de acá. GT es GDS 1 más GDS por HDS. G sub 0 es igual a GDS 1 más GDS por HDS menos 1. Ese es G sub 0. Aquí lo vamos a transformar, evaluamos y calculamos el error en estado estacionario. Voy a hacerlo de nuevo para... No está con respecto al escalón, pero es 0.017 o algo por ahí. Entonces el error de estado estacionario, aquí está, 0.01162 más o menos, hasta ahí va a llegar. Y el otro es 0.988850. Entonces esto lo voy a colocar acá. Tal vez es mejor aquí. Esto es en el dominio S. Vayamos al dominio discreto. Estamos acá detenidos en pause. Tiempo de muestreo 0.3. Estamos acá, ya hemos impreso 1, 2, 3, 3 escalones en un tiempo de un segundo, por lo tanto es tiempo de muestreo 0.3. Estamos acá estacionados y luego calculamos el error en estado estacionario. Acá está. Es el mismo, por supuesto. Va a ir a estabilizarse allá. Y lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo esto a... Lo vamos a llevar al Simulink.
y eso es discreto. Entonces acá es en el dominio discreto. Como verán, acá se está aplicando la misma ecuación, pero siempre expresándolo en G sub 0 de Z. El h de Z ya está contenido en G sub 0 de Z. O sea, el error en estado estacionario es 1 sobre 1 más KPZ, y KPZ es polival N0 de Z en 1, polival en D0 de Z en 1. Y N0 de Z, N0Z es igual a D0Z es G0Z, o sea, esta parte. Y esa a su vez es G de Z, 1 más G de Z, H de Z menos 1. Es eso. Entonces, obviamente va a ser igual a estos dos. Bueno, el tratamiento entonces del error en estado estacionario para retroalimentación no unitaria, o sea, de este tipo, se tiene que hacer un pequeño artificio para transformarlo a G0 de Z y, bueno, evaluarlo, ¿no? Tal como lo habíamos hecho con una función de transferencia con retroalimentación unitaria. Toda la transformación ya está hecho en este programa. Lo único que, si es que se les da una planta cualquiera, pueden colocar acá los polos. Acá sería polos de la GDS, polos de HDS. Siempre hay en toda función de transferencia, el denominador tiene que ser mayor que el numerador. Pues, si no, les va a lanzar error, como hace rato había un error en cuanto a la impresión de la función de transferencia. No, no va a imprimir. Entonces hay que revisar esa parte. En este caso no hay ningún problema, porque el numerador es 1 en el G, y el numerador en el H también es 1. Por eso siempre la cantidad o el grado de la ecuación del denominador siempre va a ser mayor que el grado de la ecuación del numerador. Solo ese pequeño detalle y el resto prácticamente es programa, lo va a calcular. Entonces esto podemos llevarlo al Simulink. No está impreso por función de transferencia, así que lo voy a imprimir recién. NG. NH.
exacto. No es Princes, es Princes. El numerador no necesariamente tiene que ser 1, puede ser una función de transferencia también. Aquí es 8, 48, 128, 87. Aquí es 1. 7, 32, 60. Esto no nos interesa. Un error de estado estacionario muy, muy grande. Y ya lo habíamos visto. 0.12 creo que salía. Era bastante pequeño. 0.0988 menos 1, eso sería esta distancia. 0.01162 más o menos, ¿no? Esta parte. Por eso se ve acá así pequeñito. Podemos expandir eso. Eso, ¿no? Tiempo de simulación está en 4. Vamos a modificar ese tiempo de simulación. Vamos a poner a 10. Cero punto 1156, algo así va a estabilizarse. Que sería en el dominio continuo y en el discreto. Bueno, para esta función sale tremendamente grande, así que es un poco, pero ustedes ya tienen el programa y pueden hacer la simulación. De todas maneras, es todo esto. Ahí vamos a imprimir. Insys. Sería NGZ, DGZ.
sería el numerador, o sea, en lazo directo, perdón, y en lazo retroalimentado sería eso. Vamos a modificarlo acá. Tiempo de muestreo 0.3. 0.3. Enlazo directo. El retroalimentado. Y este de acá. Igual esta pequeñita acá. 0.11. El Simulink en tiempo discreto, en tiempo continuo. Entonces acá siempre el error va a ser 0.99, o perdón, 0.9885. 4. Y acá 0.98850. Y esto no es el error, ¿no? Es esta altura. Así.
Ya, esta distancia, entonces 0.0114921. Y el error en estado estacionario sería ese que está mostrando acá. Este de la misma manera. 0.0114992. 0.115 prácticamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, es así como se calcula el error en estado estacionario para diferentes plantas, pero siempre hay que considerar que los sistemas deben ser estables. Eso lo voy a recalcar una y otra vez. Entonces, para el cálculo del error en estado estacionario, se debe cumplir que la planta o sistema sea estable. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que primero verificar. Bueno, el programa no verifica porque básicamente nos estamos dando sistemas estables, ¿no? Pero en algún momento podemos darnos sistemas inestables y igual lo va a calcular. Es posible que calcule. No quiere decir que este procedimiento está mal, sino que no estamos cumpliendo una condición que en este caso el programa no está verificando a priori. Bueno, eso se podría tal vez de alguna manera un controlador, un if, que lo voy a hacer para la siguiente clase en lo posible, un controlador que diga una consulta si todas las raíces están en su parte real, es negativa. Si no, entonces no calcula todo esto. El sistema es inestable y sale del programa. Tendría que ser de esa manera. Bueno, ¿alguna duda o consulta acerca de estas pequeñas simulaciones que hemos hecho? De todas maneras, tienen los programas para ir a copiar ese programa o el archivo. Ese es el archivo M que contiene este programa. ¿Dudas antes de concluir? 55. ¿Todo claro? Bueno, tampoco hemos avanzado teoría, simplemente hemos aplicado lo que habíamos hecho en la clase anterior y hemos hecho algunas simulaciones. Eso es todo. Hemos mostrado el programa que hace ese tipo de cálculo. Ya está programado, no necesitan reprogramar, salvo que hubiera algunas condicionantes, como les decía, que se pueden hacer también. Bueno, entonces les voy a pasar la pizarra. Ya están las pizarras, échenle una miradita. Estimamos que el examen primer parcial se puede tomar a fines de este mes o principios de la semana
perdón, la primera semana de octubre. Entonces vayan alistando sus programas, que estén a punto, que no esté fallando. No vaya a ser que en ese momento no funciona MATLAB, se cuelgue, etcétera, ¿no? Y vayan sacando los programas. Hay un montón de programas y los que más hemos estado utilizando, todo lo que se refiere para el primer parcial, ustedes se ponen todos los programas. ¿Para qué van a estar teniendo para, digamos, ecuaciones de estado, esas cosas, ¿no? Algoritmos genéticos o redes neuronales, eso no. Entonces, los programas que son necesarios para estabilidad, criterios de Jury, error en estado estacionario y lo que vamos a ir avanzando, un poco de PID, esas cosas. Bueno, entonces, si no hay consultas, si no hay dudas, nos veríamos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.